Buenas tardes a todos. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Zenia Guerrero, enfermera jefe de Maipo Salud, y quiero darles la bienvenida a este curso de Oncología Básica. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos con la gran convocatoria que ha tenido esta iniciativa y con el interés que existe por seguir fortaleciendo los conocimientos en oncología. Este curso nace de una realidad que vivimos diariamente en Maipo Salud como centro de diagnóstico y prestador de FONASA nivel 1. Participamos de la detección de aproximadamente 6 nuevos casos de pacientes con cáncer por día, por lo que conocemos de cerca la importancia de la pesquisa oportuna y de la capacitación continua de los equipos de salud. Y antes de comenzar, quiero recordarles que podrán acceder a las clases grabadas, material de apoyo y a las evaluaciones a través del repositorio de clases enviado al correo de bienvenida. Los test estarán disponibles al finalizar cada sesión y son necesarios para optar a la certificación del curso. Ante cualquier duda, le vamos a dejar en el chat el correo de nosotros. Y ahora quiero agradecer también al doctor Becerra por liderar esta iniciativa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y le dejo para que dé inicio a nuestra primera clase. Muy bien. Ya pues, en honor al tiempo, bien, como decía Zenia, voy a compartir pantalla y ahí les voy a explicar qué queremos hacer con esta clase y las que vienen posteriormente. ¿Ya? Ahí están viendo ya. Ahí sí. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Lo sigo viendo a ustedes, Sí, a se ve. varios. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, el objetivo de esta clase, como hemos conversado anteriormente con el equipo de Maipo Salud, es dar orientaciones para profesionales de la salud, no solamente médicos, que no son oncólogos, ¿ya? No tienen la especialidad, pero que frecuentemente están viendo pacientes ya sea con sospecha de cáncer o con cánceres ya diagnosticados, o personas sanas, ya que quieren saber, ¿ya?, qué tienen que hacer para, por ejemplo, hacerse un chequeo preventivo en relación a algún cáncer, o cómo evitar enfermarse de cáncer, ¿ya? Entonces, esta charla, que la primera va a ser de cáncer de mama, después vienen varias más, ¿cierto?, viernes por medio con los cánceres más prevalentes en Chile. Está orientada principalmente a dar un pincelazo de cuál es la situación epidemiológica de esta enfermedad en nuestro país, y posteriormente hablar ya de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los exámenes que podemos hacer preventivos y qué hacer cuando ya tenemos un paciente al frente, en cualquier escenario. Como decía, puede ser también una matrona, una kinesióloga, ya a todos nos toca eventualmente diagnosticar pacientes o tener sospecha, ¿ya? Ustedes también, dado que tienen un centro de imágenes y muchas veces aparecen exámenes alterados, sin un médico tratante que esté, por ejemplo, siguiendo el caso. Todo eso, esos profesionales o personas que trabajan en Maipo Salud y en otros centros de salud, ya sea de la atención primaria pública o privada, pueden enfrentarse, ¿ya?, con el diagnóstico o sospecha de un cáncer de mama y todas las siguientes patologías que vamos a ir avanzando con el correr del curso. La idea es terminar, ¿cierto?, igual siempre dando también una orientación en cómo se tratan los pacientes. No es en el fondo lo más importante, porque eso ya lo hacemos los especialistas, pero a ustedes también les toca ver pacientes que están siendo sometidos a distintos exámenes, a radioterapia, quimioterapia, y si bien no son los conductores del tratamiento, sí pueden ver a los pacientes con secuelas o síntomas por lo mismo, ¿ya? Así que en el fondo, la idea que ojalá quede después de esta clase es que tengan un conocimiento general, ya no necesario a un nivel tan profundo como un especialista, pero que sí les sirva para manejar a los pacientes que a ustedes les toque ver. Entonces, voy a ir avanzando ya. Este es el temario de hoy día, ¿ya? Brevemente hablar sobre la epidemiología de factores de riesgo, después cómo se hace el tamizaje en cáncer de mama, que es uno de los más importantes que hacemos en Chile y en el mundo. Después ya hablar de los síntomas y signos que tenemos de alarma. Después hablar de la biopsia y qué cosa uno a veces pide en la biopsia, que aquí en cáncer de mama en particular hay una exigencia, una obligación de hacer una determinación del tipo de cáncer basado en
ya tanto en la inmunohistoquímica, lo que ve el patólogo directamente en el microscopio, como exámenes moleculares, ¿ya? Que permitan definir bien qué tipo de cáncer de mama tiene la paciente, y eso define toda una serie de cosas como el pronóstico y los tratamientos. Después hablar sobre la etapificación y la clasificación TNM, que para nosotros los oncólogos es básica, para nosotros y los comités oncológicos definir qué tratamiento vamos a ofrecer a los pacientes. Y después algunos temas también administrativos del GES, ¿ya? Si bien ustedes no son prestadores del GES, todos tenemos que conocer cuáles son las normativas, porque es obligatorio notificar a los pacientes, por ejemplo, cuando diagnosticamos o sospechamos un cáncer de mama. Y terminando ahí con el rol que podemos ofrecer desde Maipo Salud o cualquier otro centro de salud porque tengo entendido que hay personas que no trabajan en Maipo Salud. Este curso es abierto a cualquier persona que lo quiera tomar. Entonces, puede ser que haya personas que no trabajen en Maipo Salud tampoco. Bueno, entonces entrando en materia, el cáncer de mama en Chile ya es una enfermedad muy importante. Ya ustedes lo deben ver, ¿cierto? En estas campañas de octubre, ¿cierto? Que se difunde bastante el tema de la mamografía. Chile es la primera causa de incidencia y muerte de cáncer en el sexo femenino. ¿Ya? Cerca de 6 mujeres al día fallecen por cáncer de mama en nuestro país, lamentablemente, con cerca de 5.500, 6.000 casos diagnosticados nuevos cada año. ¿Ya? Y lamentablemente tenemos además el problema de que en Chile tenemos una cobertura muy baja de mamografía. ¿Ya? Si bien es un examen que es bastante conocido, que hay que hacerlo, ¿cierto? Con cierta frecuencia para detectar lesiones, ojalá de pequeño tamaño, incluso lesiones precancerosas, y que lamentablemente, a pesar de que está financiado, que incluso ahora último no requiere ni siquiera orden en un grupo etario, ¿cierto? Tenemos una cobertura aún muy baja, muy menor al 70% que se exige a nivel mundial, y por lo tanto, si bien un número importante de mujeres se diagnostican ya por una mamografía alterada, tenemos otro grupo de mujeres que se diagnostican por síntomas, ¿ya? O signos de un cáncer de mama, que más adelante se los voy a describir. Y esas señoras, por supuesto, ya tienen un peor inicio porque ya tienen tumores más grandes, probablemente, ¿ya? Y que, por supuesto, requieren más tratamiento y tienen un pronóstico más bajo que detectarlos muy pequeños con una mamografía. Y eso es uno de los mensajes principales que tienen que llevarse de esta clase. Tenemos cerca de 48 casos por 100.000 habitantes en nuestro país, ¿ya? Y con cerca de 13, 14 muertes por 100.000 habitantes, ¿ya? Que es una tasa bastante alta y que lamentablemente, reitero, hace que fallezcan 6 mujeres al día, de las cuales probablemente, esto es un número general para el cáncer en Chile, calculamos que cerca de 3 muertes por cáncer en Chile se puede prevenir una, si es que hiciéramos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. O sea, probablemente 2 de estas 6 mujeres, en el fondo, algo se hizo mal en su camino, ¿ya? Y que hace que tengamos una mortalidad en exceso. Em, Voy a ir avanzando. Ahora, el cáncer de mama, como todos los cánceres, tiene factores de riesgo, algunos que pueden ser controlados, ¿cierto? Y otros que no, ¿ya? El ser mujer, por supuesto, no podemos, ¿cierto?, controlarlo, y tampoco la edad, ¿ya? Todos los cánceres en general están asociados al envejecimiento. Sin embargo, hay muchas personas jóvenes que se están enfermando de cáncer de mama y otros cánceres, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar en el cuadrito azul de las causas modificables, ¿ya? Otras causas que no son modificables son los antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿ya? Que en general pueden afectar a un 5 o 10% de las mujeres que se enferman de esto. El haber tenido un cáncer de mama anteriormente, porque muchas veces estas mujeres tienen cierta carga genética que hace que, por ejemplo, tengan un cáncer de una mama y años después tengan cáncer de la otra mama y se tratan como un cáncer nuevo, ¿ya? No como una recidiva del cáncer original. Dentro de las mutaciones principales que uno puede encontrar en grupos familiares, ¿ya? No es raro ver grupos de personas en que la mamá, la hija, la hermana, la abuela han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, u hombres con cáncer de páncreas y de próstata, ya que están relacionados en cuanto a algunas mutaciones. La más famosa es la mutación BRCA1 o BRCA se les dice, BRCA1 y BRCA2, que hizo muy famosa mundialmente esta actriz Angelina Jolie a nivel internacional, y que generó que ella, por ejemplo, tuviera que o optara por hacerse una mastectomía profiláctica.
¿ya? Y que es uno de los tratamientos que se puede ofrecer a las mujeres que tienen esta mutación, dado que con un porcentaje muy importante van a tener un cáncer durante su vida, ¿ya? O sea, estas mutaciones no es que te condenen, pero casi, ¿ya? A tener algunos de estos cánceres asociados a esta mutación, principalmente de mama, ovario, ¿ya? Y próstata en hombres. Y en cuanto a algunos antecedentes que uno recolecta en la anamnesis, ya que son bien importantes siempre de preguntar, esta enfermedad está asociada a la exposición a estrógenos por largo tiempo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las mujeres que hayan tenido la menarquia en edad precoz, ¿ya? O una menopausia tardía, tienen más tiempo, por supuesto, de exposición a estrógenos y eso eventualmente un factor de riesgo. También personas que tengan una densidad mamaria alta, que lo voy a discutir más adelante cuando hablemos de la mamografía. Hay personas que se han hecho radioterapia en la niñez, ¿ya? Sobre todo pacientes que han tenido, por ejemplo, una leucemia o un linfoma, ¿ya? Y que requieren tratamiento de radioterapia. Esto hace 30, 40, 50 años atrás, que además eran técnicas mucho más eh, arcaicas que las que tenemos ahora para hacer radioterapia y por lo tanto recibían altas dosis de radiación en las mamas, por ejemplo, y que eso puede producir un cáncer décadas después. Y personas que hayan tenido lesiones de alto riesgo en una mamografía y que años después se transforman eventualmente en un cáncer. Todo eso no lo podemos modificar, porque ya pasó, pero sí están los modificables, que aquí sí tenemos un rol muy importante todos los que trabajamos en salud. Eh, si bien el cáncer, yo decía, una enfermedad que está relacionada al envejecimiento, sí estamos viendo cada vez más personas jóvenes con cáncer, ¿ya? Y no solamente de mama, sino que de colon y otras patologías. La de colon es la clase que viene en 2 semanas más. Y dentro de las causas modificables y también relacionada un poco al consumo, a la exposición a estrógeno, ¿ya? Está el sobrepeso y obesidad, ¿ya? Porque estas personas producen más estrógeno en el tejido graso y eso genera cierto aumento del riesgo para cáncer de mama y otros cánceres también. El consumo de alcohol, ¿ya? Que en nuestra población, en hombres y en mujeres, es bastante alto a nivel mundial y latinoamericano, ¿ya? Ustedes saben, mejor que yo, que desde hace ya varias décadas las mujeres han aumentado también su consumo de alcohol y por lo tanto eso es un factor de riesgo. El sedentarismo está relacionado con el tema del sobrepeso. El uso de terapia hormonal de reemplazo, que también en el fondo es un tratamiento hormonal que aumenta el riesgo de exposición a estrógeno y otras hormonas y también puede producir un probable cáncer de mama. Las personas y esto es muy común ahora, dada la baja de la natalidad que tenemos en Chile, que nunca hayan tenido hijos, ¿ya? O que hayan tenido un primer embarazo tardío, porque ustedes saben que durante el embarazo disminuyen los niveles de estrógeno, ¿cierto?, producidos, ¿ya? Dentro de todo el ciclo ahí del embarazo. Entonces las mujeres que no tienen hijos tienen una exposición aún mayor, ¿ya? A los estrógenos y por lo tanto aumenta el riesgo. Lo mismo pasa también con las mujeres que no dan lactancia, ya que eso por suerte ahora se está protegiendo, ¿cierto?, con el postnatal más prolongado. Y el tabaquismo, que es un factor común de casi todos los cánceres, ¿ya? Si bien es muy conocido que produce cáncer pulmonar y de la vía aérea, el tabaco también influye en otros cánceres, incluyendo el cáncer de mama. Ahora, pasando a la detección precoz, que es lo que nos gustaría conseguir en Chile para todas nuestras pacientes con cáncer de mama. Yo les contaba que nuestra cobertura es muy baja, no supera el 40%, por distintas razones. Las principales son a veces la falta de acceso a mamógrafos, sobre todo en regiones extremas, ¿ya? Pero yo creo que el principal es la postergación del trámite, ¿ya?, que tienen las mujeres en Chile, porque ustedes saben mejor que yo que las mujeres tienen múltiples roles, trabajan, ¿cierto?, son dueñas de casa, son las principales cuidadoras de los niños y también de los padres cuando son ancianos. Y muchas veces lamentablemente no tienen el tiempo, ¿ya?, para hacerse la mamografía. Y eso es malo, ¿cierto? Porque las mujeres que eventualmente van a tener esta enfermedad, ¿ya?, y no se hacen el examen, van a consultar cuando ya tengan síntomas y signos de cáncer de mama. Y reitero, ahí la enfermedad ya está en una etapa más avanzada y muchas veces metastásica, lamentablemente. Y por supuesto baja el resultado final de los tratamientos. La mamografía hasta ahora es el único examen en cáncer de mama que ha demostrado disminuir la mortalidad. O sea, es un examen que salva vidas, ¿ya? Porque detectamos a las mujeres que se la hacen cuando corresponde con lesiones precancerosas o tumores muy pequeños que tienen un porcentaje de curación por sobre el 95%.
Y por lo tanto, reitero que es muy importante que todos, en las consultas de morbilidad, ¿cierto? O en cualquier ocasión, incluso social, estemos siempre recordando a nuestros amigos, familiares, ¿ya? Que tienen que hacerse el examen, ¿ya? Si bien en Chile está cubierto por el Ministerio de Salud y es parte del examen EMPA también, entre los 50 y 69 años, ¿ya? Y cada 2 o 3 años, ahora el Ministerio el año pasado acaba de bajar la frecuencia cada 2, ¿ya? Las recomendaciones internacionales son bastante más estrictas, ¿ya? Y sugieren que la ecografía tiene que empezar a los 40 años, ¿ya? Y tiene que hacerse una vez al año, ¿ya? Yo aquí puse lo que norma el Ministerio de Salud, que no ha tomado esa recomendación aún, porque dado que la cobertura que tenemos es muy baja para una mamografía cada 3 años o cada 2, eh, probablemente sea mucho más difícil además hacerla exigible cada año. Pero si ustedes tienen ahí una paciente, la que le está preguntando si corresponde o no hacerme la mamografía este año, ustedes le tienen que decir que sí, porque la verdad hay que hacerla todos los años, ¿ok? Y desde los 40 años. No es necesario hacerla en mujeres de menos de 40, ¿ya? Es una pregunta bien frecuente. Hay un grupo de mujeres que ahora están teniendo cáncer de mama previo a esa edad, ¿ya? Que son las llamadas triple negativas, que ya más adelante les voy a explicar en qué consiste el concepto. Son casos bien dramáticos, son mujeres de 25, de 28, de 35 años que están con cánceres muy agresivos, pero poblacionalmente no se recomienda hacer mamografía a las mujeres de menos de 40 porque sería un derroche de recursos del Estado o del sistema de salud, ¿ya? Los exámenes de tamizaje se hacen en poblaciones donde uno más o menos calcula que la inversión en hacer estos exámenes va a detectar una cierta cantidad de pacientes y aún el número de pacientes con cáncer de mama bajo los 40 es muy bajo como para justificar, ¿cierto?, la inversión de hacer mamografía a todas las mujeres sobre los 30, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, solamente se recomienda que las mujeres de alto riesgo, por ejemplo, que tengan antecedentes familiares muy fuertes o una mutación diagnosticada, ellas empiecen con más anticipación. Se dice, por ejemplo, si la mamá de una persona tuvo un cáncer de mama a los 45, entonces esa hija podría partir su estudio con mamografía 10 años antes, a los 35, ¿ya? Pero son casos específicos, esporádicos y no recomendados para toda la población. Estas mujeres además, menos de 40 con factores de riesgo, a veces se benefician de exámenes como la ecografía o la resonancia magnética, dado que mientras más jóvenes son, tienen mamas más densas y por lo tanto baja el rendimiento de la mamografía. Eso también lo voy a explicar más adelante. Esta diapositiva, uno de los mensajes más importantes, entonces, reitero, ustedes ojalá puedan recomendar a todas las personas sobre 40 años, ¿cierto?, que no tengan factores de riesgo, que sean en el fondo normales, o sea, sin antecedentes familiares importantes, que se hagan la mamografía todos los años a partir de los 40, hasta los 69, aunque también hay personas sobre los 70 que se podrían beneficiar. La norma norteamericana, por ejemplo, asegura mamografía desde los 40 hasta los 75, si no me equivoco. Ahora, pasando a la densidad mamaria, ustedes hacen alta mamografía, así que es importante que lo conozcan, ustedes probablemente tengan que interpretar esto. Con el correr de la edad, las mujeres van transformando su mama, que tiene un componente importante de tejido mamario denso, ¿cierto? Que es el productor de leche, eventualmente, y se va transformando y cambiando por tejido graso. Eso significa que las mujeres, ¿ya? Cuando son más añosas, sobre 50, 60, presentan un patrón muy similar a lo que muestro aquí en la figura A, en que la mama casi completamente grasa, ¿ya? Y se ve negro eso, en la mamografía. Estas no son mamografías reales, son esquemas, pero se entiende bien la idea, ¿ya? Y mientras más grasa tenga la mama, es mucho más fácil diagnosticar un tumor mamario porque se ve ahí una mancha, ¿cierto?, evidente, que no se esconde detrás del tejido mamario normal que podemos ver en la imagen D, ¿cierto?, que puede ocurrir en mujeres, por ejemplo, que tengan 30, 35 años, algunas sobre 40, que tienen una alta densidad mamaria, y muchas veces la mamografía no permite, ¿ya?, en estas mujeres, ¿cierto?, que se detecten lesiones pequeñas, por ejemplo, lo cual ha mejorado bastante, sí, ahora con las nuevas tecnologías, con la tomosíntesis, ¿cierto?, la mamografía digital, en que los radiólogos pueden hacer aumento de la imagen y análisis más profundo para que no se nos pasen estas lesiones. Yo ya no veo pacientes hace unos años atrás, pero vi
cientos de pacientes cuando trabajaba en el Instituto Nacional del Cáncer, ¿ya? Entre el año 2005 al año 2018 aproximadamente. Y me tocó lamentablemente ver muchas pacientes con cáncer de mama muy agresivo, muy avanzado, que tenían una mamografía informada como normal, ¿ya? Y se habían relajado porque fueron a hacerse su tamizaje y después uno revisando la mamografía con detalle, efectivamente la lesión sí estaba, pero el radiólogo no se había dado cuenta. Uno, por la calidad de la imagen y dos, porque probablemente la mama era muy densa. Así que este es un factor importante a considerar cuando los radiólogos informan estos exámenes y reitero, ustedes tienen mucha mamografía, entonces este es un concepto importante que ustedes conozcan. Cuando una paciente se hace una mamografía, ¿ya? Hay una clasificación internacional que se llama BIRATS, que ustedes la deben haber conocido, que en las pacientes genera mucha inquietud, ¿ya? Porque muchas veces no entienden a qué se refiere y gran parte de las conclusiones de la mamografía, ¿cierto?, se traducen en un BIRATS, que el sencillo es un score, ¿cierto?, que el mismo radiólogo pone nota, ¿cierto?, a lo que encuentra en la mamografía de una persona. Hay múltiples lesiones de la mama que son benignas y que no tienen ninguna importancia. Esas se clasifican generalmente en el BIRAT2, que probablemente sea la nomenclatura más común que se use en la mamografía. Ya están las negativas, que no hay ninguna lesión de ningún tipo, pero eso es bien raro de encontrarlo. BIRAT2, muchas veces me consultan a mí, amiga, cierta persona X, que están muy preocupadas para preguntar qué significa. Yo les digo que no es nada, y que no tienen ninguna lesión y por lo tanto tienen que hacerse una mamografía todos los años. Está el BIRAT3, que ya tiene cierto grado de sospecha, ¿cierto? Un porcentaje mínimo de malignidad, ¿ya? Y que, de hecho, ahí mismo, muchas veces el radiólogo recomienda repetir la mamografía en 6 meses, ¿ya? Tenemos el BIRAT0, en que el radiólogo probablemente con la imagen que tiene al frente no logra interpretar bien, ¿cierto?, lo que está viendo, y ahí pide exámenes complementarios, y ahí es habitual que se pida una ecografía, por ejemplo, ¿ya?, para complementar el informe de un BIRAT0, y así hacer un informe final que haga que el paciente tenga que tomar alguna conducta, ¿no? Y tenemos ya mamografías con BIRATS 4 o 5, que ahí ya tenemos una sospecha de cáncer en el BIRATS 4, que eso subclasifica además en el BIRATS 4A, B y C, por distintas características de la mamografía. El 4A tiene cerca de un 30% de posibilidades de ser un cáncer, y el 4C un porcentaje bastante mayor, como un 70-80%. Pero independientemente cuál sea el porcentaje de probabilidades que tenga el paciente que tiene un BRAF 4 de tener un cáncer, ahí sí o sí hay que hacer una biopsia, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, cuando hablemos del GES, cuando hay un BRAF 4, inmediatamente nosotros tenemos que informar al paciente que hay una sospecha de cáncer y activarle su GES para que se haga la biopsia, porque ya está dentro de un carril de observación de cáncer de mama. BRAF 5 es cuando la lesión es tan característica, ¿ya?, que el radiólogo inmediatamente dice aquí tenemos un cáncer, ¿ya? Entonces ahí también obliga a biopsia, por supuesto, pero el paciente ya sabe, y el médico, que la paciente es portadora de esta enfermedad. Y también están los BRAF 6, que son pacientes que ya tienen un cáncer de mama confirmado con biopsia y que por alguna razón se toman una nueva mamografía, ¿ya? Puede ser para planificar una cirugía o ver el resultado de una quimioterapia. Entonces a veces pasa que también tenemos este tipo de informe. Entonces, para repasar, del BRAF 1 al 3, no hay mayor preocupación, excepto el 3, que hay que hacer una mamografía cada 6 meses, ¿ya? El 0 requiere complementar con ecografía, y 4 hacia arriba está mal, ¿ya? De ahí tenemos que tomar medidas. La ecografía mamaria, entonces, es un examen muy importante que es complementar a la mamografía. Aquí va a pasar al tiro el cuadro rojo. Por ninguna razón reemplaza la mamografía para hacer el tamizaje, ¿ya? Hay mujeres que se hacen solamente la ecografía y creen estar bien y lista, ¿cierto?, de controles por un tiempo. Eso es incorrecto. La ecografía es un complemento, reitero, a la mamografía, que es el examen sí obligatorio que los pacientes tienen que hacerse sobre los 40 años. Y cuando se indica, cuando las mamas son muy densas, por ejemplo, entonces ahí el radiólogo quiere tener otra técnica para ver bien, ¿cierto?, el tejido mamario. En mujeres jóvenes, como les contaba, o cuando están embarazadas, porque no pueden recibir radiación en ese momento. Cuando a veces se encuentra un nódulo, ya en la mamografía, y hay que ver si tiene características sólidas o de un quiste. Si es sólido, es más sospechoso un cáncer de mama que un quiste.
¿ya? O si a veces pasa también que se hace una mamografía y en una persona que se palpa un nódulo, ¿ya? O su médico, y no aparece ninguna imagen en la mamografía, y por lo tanto la ecografía puede dar la información necesaria para ver si esa cosa que se palpa requiere una biopsia o no. Y también para hacer la biopsia es muy importante. Muchas veces se hace la biopsia bajo ecografía porque ahí se ve exactamente la lesión y ahí se pincha con una agujita para tomar muestras para el patógeno. Y por último, también hay un grupo de pacientes que debutan con lesiones en la axila, sin lesiones en la mama, y ahí también es muy importante una orientación con ecografía, porque la ecografía da mucha información para diferenciar si puede ser un ganglio benigno por alguna inflamación o tiene características de un cáncer. Todo esto lo ven los radiólogos, ¿cierto? Y los tecnólogos médicos, así que no es resorte nuestro, sino que solamente saber cuándo se indica, no cómo se interpreta. Esto sí, resorte ya de los médicos o matronas, ¿cierto? Cualquier persona que vea a un paciente con cáncer o con sospecha de cáncer de mama, ¿ya? Y aquí hay un esquema bien bonito, ¿cierto? Sobre cuáles son los principales síntomas y signos que podemos encontrar en una paciente que ya lamentablemente lo está teniendo. O sea, reitero siempre el mensaje, ojalá una mujer nunca tenga síntomas ni signos de un cáncer de mama y se diagnostique por mamografía. Pero si lamentablemente no se la ha hecho y aparece con un cáncer, las cosas que tenemos que fijarnos son las siguientes. La más común, ¿cierto?, y que la gente conoce, es un nódulo palpable, ¿ya? En general, las mujeres tienen múltiples nódulos en la mama durante su vida, pero en general los de cáncer de mama son diferentes en el sentido que son duros, ¿ya? Muchas veces son irregulares, o sea, no son redonditos como, por ejemplo, puede ser un fibroadenoma. En general no duelen, ¿ya? Aunque sí a veces se relaciona con dolor, pero con menor frecuencia. Y muy importante cuando se fija planos, o sea, quiere decir que en el fondo retrae la piel, por ejemplo, o a veces uno hace un movimiento de la mama en el examen físico y se ve que la mama se mueve de manera anormal, en comparación con la otra, por ejemplo. Entonces uno puede sospechar que hay un tumor que está comprometiendo, por ejemplo, los tabiques que unen la mama con el tejido pectoral que está hacia posterior. Otra lesión muy importante es la regresión de la piel, ¿ya? En que se hace como un hoyito, ¿cierto? En la mama, sin ninguna explicación, eso con alta posibilidad puede ser un cáncer. Cuando hay piel de naranja, ¿ya? Hay en el fondo una mama que está edematosa y que tiene los poros marcados, parecida a una naranja, tal cual dice su nombre. Y eso puede ser señal de un cáncer inflamatorio, que es un tipo de cáncer bastante agresivo, ¿ya? Y que requiere biopsia y tratamiento urgente. Cambios en el pezón, hay varios cánceres que debutan, ¿cierto? Como lesión en el pezón, ya sea porque secretan alguna secreción que no corresponde, sangre muchas veces, ¿ya? O si el pezón se umbilica, muchas veces se hunde el pezón, y eso también es bien característico de algunos cánceres de mama. Y también puede haber eczema, ¿ya? Una especie de descamación, ¿cierto? Una irritación de la piel del pezón, ¿ya? Y que puede ser una manifestación de un tipo de cáncer de mama que se llama enfermedad de Payet, ¿ya? Y también puede estar escondiendo un cáncer. En complemento a la piel de naranja, ya muchas veces la piel se pone roja y acalorada, y eso ya claramente puede ser un cáncer inflamatorio. Se confunde muchas veces con una celulitis, ¿ya? Y esto se ve habitualmente en mujeres que, por ejemplo, tienen cáncer de mama durante el puerperio, y que a veces se confunde con una mastitis de la lactancia, y muchas veces, lamentablemente, es un cáncer que está debutando. Y por último, la presencia de adenopatías, el cáncer de mama en general. Los territorios linfáticos que drenan la mama son la axila, por supuesto, y la zona supraclavicular, y algunas veces las pacientes debutan con lesiones en la axila, ¿ya? También hay un grupo de mujeres que tienen una llamada mama accesoria, ¿ya? Que es como una especie de segunda mama que está en la axila, que a veces se confunde con grasa, y a veces también debutan lesiones. Este dibujito, bueno, todas estas clases van a estar disponibles, así que ahí las pueden repasar, pero en general son los principales signos que uno puede ver en una paciente con un cáncer de mama ya sintomático. Cuando ya tenemos, por ejemplo, una persona que tiene ya sea una mamografía sospechosa, un BRAF 4 o 5, o tiene lesiones, ¿cierto? Como las que le mostraba recientemente, y que obligan a hacer una mamografía de inmediato y una ecografía probablemente. Ahí el médico tiene que hacer la anamnesis, como siempre, en que tiene que considerar las preguntas que refería al principio en cuanto a los factores de riesgo, a ver si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, principalmente, y cuáles son los datos de la menarquia, el embarazo, el uso de hormonas, etcétera.
hacer el examen físico en forma bien rigurosa, como les contaba recién, ¿ya? Revisando las dos mamas, porque también es frecuente que hayan cánceres bilaterales de mama. Y posteriormente se piden los estudios de imágenes, esto de mujeres que no se han hecho la mamografía, por supuesto, en que consiste en una mamografía, ¿ya? De la mejor calidad posible. Muchas veces se piden magnificaciones también en caso que haya lesiones que no quedan tan claras en la mamografía inicial. La ecografía, que también va a orientar en la toma de biopsia. Y en algunas pacientes incluso se pide resonancia magnética, según los resultados que tengan en la mamografía y ecografía, sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene que descartar cánceres llamados multifocales o multicéntricos, ¿ya? La mama se divide en 4 cuadrantes, ¿ya? Si usted parte la mama así 4, como si fuera una manzanita, y algunas veces el cáncer está en 1 o 2 o 3 focos, pero en un mismo cuadrante, ¿ya? Y eso se llama un cáncer multifocal, ¿ya? Y hay otras personas que tienen lesiones sospechosas en más de un cuadrante, y eso se llama cáncer multicéntrico, ¿ya? En esas dos ocasiones, muchas veces es necesario pedir una resonancia magnética para ver bien cuál es el tamaño de los distintos focos y también cuál es su extensión general, porque eso es fundamental para definir qué tratamiento le vamos a ofrecer a la paciente. Y una vez que tengamos las imágenes listas y sepamos bien que la paciente tiene uno o más focos, ¿cierto? Eso pasa después a hacerse la biopsia, que es el gold estándar, ¿cierto? El examen definitivo para confirmar la enfermedad. Mientras no tengamos la biopsia, no se puede empezar ningún tratamiento. Si bien el examen físico o la mamografía puede ser muy categórico, mientras no se haga la confirmación histológica, no podemos partir ningún tratamiento. Todo esto, por supuesto, está también normado por el GES y cada uno de estos pasos tiene su canasta de activación. Ahí le iré contando. Ahora, cuando se hace la biopsia, eh, el patólogo nos va a informar, si es que se confirma primero que es un cáncer, ya que hay varios tipos de cáncer de mama, y aquí entramos ya en terrenos más de nuestro querido especialista oncólogo, ¿cierto? Los cirujanos, los oncólogos médicos, los radioterapeutas, pero siempre es bueno que ustedes lo conozcan porque esto está incluso en la prensa y en la comunidad en general. Todas estas nomenclaturas, ¿cierto?, que se están usando para clasificar el cáncer de mama, que incluso generan presión social para acceder a algunos tratamientos. Y eso es lo que ahora les voy a tratar de explicar ahora. O sea, aquí yo creo que hasta la lámina anterior, ¿ya? Voy a retroceder. Hasta aquí probablemente llegue el rol del médico general, ¿ya? O otros profesionales de la salud que no sean oncólogos, ¿ya? Con toda esta información, y es también uno de los objetivos que nosotros estamos buscando con la confirmación del Comité Oncológico de Maipo Salud, es que todos los casos, en este caso puntual de cáncer de mama, lo tengamos completamente estudiado, ¿cierto? Con su mamografía, con su ecografía, con su biopsia. Más adelante les voy a contar sobre los exámenes de tapificación, ¿ya? Pero probablemente la labor, ¿ya? Del médico general llega hasta acá, probablemente, hasta que sea derivado un centro de más complejidad para su cáncer. Sí van a ver que si les toca ver alguna biopsia de algún paciente, que hay dos grupos principales, ¿ya? Primero está el cáncer in situ, que es bastante desconocido, pero muy frecuente, y que se trata de lesiones preinvasoras, que sin embargo igual requieren tratamiento, ¿ya? No son un cáncer invasor, como bien dice su nombre, pero que si no se trata a tiempo puede evolucionar, y de hecho va a evolucionar a un cáncer invasor infiltrante más agresivo al corto plazo, y por lo tanto tiene que ser tratado de inmediato. Tenemos el cáncer ductal in situ, ¿ya? Que está asociado a una imagen muy característica en la mamografía, que son las llamadas microcalcificaciones, ¿ya? Que eso es un BRAF 4, muy frecuente y habitual que se vean microcalcificaciones en tal lóbulo, y cuando se hace la mamografía y la biopsia se confirma finalmente que es un cáncer in situ, y que reitero, si bien no es un cáncer invasor, no va a producir metástasis, en el fondo eso significa, ni ganglionares ni a órganos viscerales. Sí requiere una cirugía y posteriormente radioterapia, incluso hormonoterapia también, si tiene receptores de estrógeno positivo. Ese que es un diagnóstico muy importante de hacer, ¿ya? Y esta unidad diagnóstica es la que, si la encontramos en la mamografía, es la que salva vidas, ¿ya? Si esta mujer debuta con un cáncer invasor en la mamografía o con síntomas, es la que después va a tener, ¿cierto?, un pronóstico peor porque ya el cáncer ya traspasó la membrana basal y tiene más riesgo de invasión.
También está la neoplasia lobular invasora, ¿ya? Perdón, in situ, ¿ya? Que la verdad incluso se discute si tiene algún rol maligno y muchas veces no se trata, ¿ya? Se deja en observación. Y después tenemos los cánceres invasores, de los cuales el más común por lejos es el cáncer ductal invasor, ¿ya? Que viene de los ductos de la mama, como dice su nombre, y que abarca cerca del 80% de los casos. Tenemos el carcinoma lobulillar, ¿ya? Que este en general cuando se diagnostica obliga a hacer una resonancia magnética porque este sí frecuentemente es multicéntrico y muchas veces es bilateral, ataca ambas mamas. Se trata igual, sí que un cáncer ductal, con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia. Y tenemos algunos tipos que son ya más raros que de vez en cuando pasan y tienen a veces un tratamiento específico. Y acá este tema es súper importante que ustedes lo conozcan, no que se lo aprendan de memoria, pero sí tengan cierta noción de qué se trata. Y aquí está la famosa denominación de la triple negativa. Cuando el patólogo analiza la biopsia, la muestra del tejido que se tomó de la lesión, ¿ya? Lo primero que él clasifica es si las células tumorales se tiñen de ciertos reactivos, ¿cierto? Que ellos usan para determinar esta positividad. Si tiene receptores hormonales positivos y los que se miden son los receptores de estrógeno y progesterona, ¿ya? Es lo más frecuente que ocurra, ya que las mujeres tengan, ¿cierto? Estas dos moléculas presentes en sus cánceres y que respondan a estas marcaciones. Mientras más positiva tengan todas las pacientes, mejor porque tienen más opciones de tratamiento. Y las mujeres con receptores de estrógeno positivo o progesterona son las que se benefician, por ejemplo, de la hormonoterapia, que es el tamoxifeno y la neurasterona aromatasa, que muchas de sus pacientes probablemente se usen, ¿ya? Porque son tratamientos que se usan entre 5 a 10 años después de terminado todos los tratamientos oncológicos más precoces. Y otro análisis que se hace ya a nivel molecular, ya que no se ve en microscopio, ¿ya? Pero sí también se puede teñir, ¿cierto? Primero de un color y después se confirma con un examen más específico de biología molecular, el llamado ER2, ¿ya? Que si está negativo da un muy buen pronóstico, ¿ya? Porque quiere decir que es un tumor que tiene una baja proliferación. Eso también se combina con otro marcador que se llama Ki67, que son marcadores de división celular. Y cuando una persona tiene estas cuatro características, ¿ya? De receptores positivos, el ER2 negativo y el Ki67 bajo, se clasifica como un cáncer luminal A, ¿ya? Y que inmediatamente uno sabe que esta mujer va a estar bien porque tiene muy buen pronóstico, ¿ya? Son cánceres menos agresivos y que responden y tienen más opciones de tratamiento. Tenemos los luminal B, ¿ya? Que también son receptores positivos, pero tienen estos marcadores positivos. El Ki67 alto, quiere decir que la célula se reproduce con más rapidez, por lo tanto es más agresiva. Y tiene el ER2 positivo, que también es un factor de mal pronóstico. Ellas se benefician de tratamientos como el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa ya hace mucho tiempo en Chile, que hasta ahora lo provee la ley Ricardo Soto. No sé si se acuerdan, hace 15 años atrás, con una marcha de mujeres que pusieron sostenes en la moneda, era para tener acceso a la droga que ataca este receptor, ¿ya? Ahora es de uso común, ¿cierto? Pero en esa época era muy caro y muy difícil de conseguirlo. Ahora cerca del 15-20% de las mujeres en Chile tienen acceso a esta droga, perdón, cuando tienen este marcador positivo. Tenemos otro grupo de mujeres que son receptores negativos, ¿ya? Pero sí tienen los dos positivos, ¿ya? Y solamente se benefician de algunas quimioterapias, ¿cierto? Y del trastuzumab, pero tienen un pronóstico más malo. Y por último tenemos las triple negativas que tienen todo negativo, como dice su nombre. No tienen ni receptores de hormonas ni el ER2 positivo. Y ellas lamentablemente tienen un mal pronóstico porque son cánceres muy agresivos y que en general tienen muy poco beneficio de la droga. O sea, solamente se les puede dar quimioterapia y últimamente inmunoterapia, pero con resultados bastante ahí mediocres, por no decir otra cosa. Entonces, esto es muy importante para nosotros, los oncólogos, y esto lo analizamos frecuentemente en los comités, más allá de decir que un cáncer de mama de tal tamaño, ¿cierto? De tal forma, esto es casi tan importante como eso, y sabiendo bien el apellido del cáncer, nosotros podemos orientar muy bien el tratamiento de los pacientes y también adivinar más o menos cuál va a ser el pronóstico de esta persona. Ahora, la etipificación, este es un concepto fundamental en la oncología, habla sobre, en el fondo, clasificar a las personas en las
4 etapas del cáncer habituales, ¿ya? Casi todos los cánceres tienen desde la etapa 1 hasta la etapa 4, eso ustedes probablemente lo han escuchado. Y para clasificar a las personas en esos grupos, ¿ya? Uno conjuga una serie de factores, ¿ya? Incluyendo el examen físico, ¿ya? Y exámenes de imágenes principalmente, para ver qué tamaño final tiene el tumor y si hay presencia de extensión del tumor a otros órganos, si hay extensión a los ganglios o si hay metástasis a distancia, ¿ya? En general, cuando una mujer tiene un cáncer de mama en etapa temprana, ¿ya? Detectada por mamografía, una lesión pequeña, ¿cierto? De 1 o 2 centímetros, no es necesario pedir muchos exámenes de rutina porque uno sospecha que no hay extensión, ¿cierto? Fuera de la mama. Y por lo tanto, a veces con la mamografía y la ecografía y eventualmente la resonancia estamos listos, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos mujeres con un cáncer localmente avanzado, que yo les voy a mostrar cómo son, ¿ya? Pero son los que tienen invasión de la piel, los que tienen esta como eritema en la piel, ¿cierto? Sospecha de cáncer inflamatorio, que tienen múltiples ganglios en la axila, en el cuello. Ahí claramente estamos hablando de una enfermedad que probablemente está avanzada y que casi a lo mejor tiene metástasis. Y por lo tanto tenemos que hacer exámenes de todo el cuerpo. En ese sentido se pide siempre un TAC de tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Un cintigrama óseo para ver si hay lesiones en el esqueleto. Esto se puede reemplazar por un PET-CT, ¿cierto? Que lo hemos difundido bastante en nuestra campaña, ¿cierto? Ahí con Maipo Salud, ¿ya? Y que eventualmente puede reemplazar el TAC y el cintigrama porque muestra todo el organismo y ver si hay o no lesiones a distancia. Y también se pueden hacer algunos síntomas específicos como resonancias cerebrales u otros marcadores, ¿cierto? Si hay sospecha de lesiones que no se pueden ver en el PET, ¿ya? El PET no es bueno para ver metástasis cerebrales, por ejemplo, entonces ahí pedimos resonancia magnética. Y con toda esta batería de exámenes, uno puede clasificar a la persona en las distintas estadios del cáncer. Si uno va primero al examen físico, ¿ya? O lo que es la mamografía también o la ecografía, eh, la clasificación TNM es la fundamental para definir si la persona está en etapa 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El T se refiere al tamaño del tumor, ¿ya? Aquí tenemos desde el T1 hasta el T4. Un T1 es un tumor que mide menos de 2 centímetros, un T2 es uno que mide entre 2 a 5 centímetros, un tumor T3 es uno que mide más de 5 centímetros y un T4 es uno que invade la piel, ya que son estos que les contaba yo inflamatorios, ¿cierto? Que producen esta piel de naranja, ¿ya? Y mientras más grande, por supuesto, requieren más tratamiento y peor pronóstico. Y en cuanto a los ganglios, tenemos el N, ese es el significado de la N, ¿cierto? Es de la sigla TNM completa. Tenemos el N0 cuando no hay ganglios afectados, el N1 cuando hay solamente ganglios en la axila, N2 cuando hay la axila, pero son más grandes, ¿cierto? O se ven así como un conglomerado, y N3 es cuando hay fuera de la axila, cuando tenemos, por ejemplo, bajo sobre la clavícula o en la zona de la mama, pero hacia interno, por sobre el esternón, ¿ya? Que es la llamada cadena mamaria interna. Uno combina estas dos clasificaciones, ¿cierto? Más el tema de si hay una metástasis, y con eso genera la clasificación final por etapas, de 1, 2, 3 y 4. En cáncer de mama tenemos la etapa 0, por el cáncer in situ que les contaba anteriormente, que es una lesión precancerosa. Y la etapa 1 entonces es una persona que, por ejemplo, tiene un tumor de 2 centímetros o 1,5 y que no tiene ganglios y no tiene metástasis, entonces la etapa 1. ¿Y eso qué significa? Que va a optar a un tratamiento, que va a ser probablemente una cirugía y una radioterapia, eventualmente una quimioterapia si tiene un tipo de tumor muy agresivo, y ahí termina su tratamiento con un pronóstico de sobrevida por sobre el 90%. Después tenemos la etapa 2, que ya la mama más grande, o sea, el tumor, perdón, puede ser un tumor de 3, 4, 5 centímetros, con compromiso en la piel, o que tenga 1 o 2 ganglios. Después tenemos la etapa 3, que ya ahí seguro tenemos un cáncer sobre 5 centímetros, con varios ganglios en la axila, eventualmente un ganglio sobre la clavícula, que si bien está avanzado, aún hay posibilidades de curarlo. Y lamentablemente está la etapa 4, cuando hay metástasis en los pulmones, en los huesos, en el hígado, en el cerebro. Y ahí estamos hablando de una enfermedad incurable, pero que sí hay que tratarla para prolongar la vida y mejorar los síntomas, ¿ya? También hay una subclasificación llamada clínica versus la patológica, ¿ya? Se le pone aquí una pequeña letrita antes que eso. Y la clínica se refiere a todo lo que uno diagnostica como médico con los exámenes que les contaba, antes de hacer operar al paciente,
¿ya? Una vez que el paciente se opera, ¿ya? Ahí con el tamaño real del tumor, ¿cierto? Y lo que se encuentra en la axila, analizando los ganglios, se hace una clasificación patológica. Y muchas veces usamos las dos, ¿cierto? Para decidir, ¿cierto?, qué tratamiento sigue después de la cirugía. Todo esto entonces está contemplado en el GES, ¿ya? Maipo Salud no ha prestado el GES, pero sí ve pacientes GES de los hospitales, ¿cierto? O tiene obligación de activar las garantías en cualquiera de la etapa en que el paciente se encuentre, si es que lo detectamos en nuestras consultas, ¿ya? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una mamografía alterada, el Estado tiene cerca de 45 días para asegurarle que tenga una biopsia, ¿ya? Que es un tiempo bastante largo, ¿ya? Y por eso yo siempre abogo porque estos tiempos sean más cortos, ¿ya? Este es el máximo, pero si cualquiera de ustedes tiene una mamografía alterada, no va a esperar 45 días para saber si tiene un cáncer o no. Se va a querer hacer la biopsia mañana, ¿ya? Para poder dormir tranquilo. Entonces, ese es uno de los desafíos también que tenemos como red de salud, de poder acelerar todos estos procesos y que las pacientes no estén 4 o 5 meses esperando recibir un tratamiento desde el día uno que sabemos que tiene, por ejemplo, un VIRAT-5, ¿ya? Ahora, en general, cuando es un VIRAT-5, ¿cierto? Hay síntomas muy claros de un cáncer de mama, el sistema se apura y corre, pero a veces pueden pasar semanas para que una paciente opte por una biopsia. Entonces, siempre hay que tener conciencia de que los procesos en esta enfermedad son muy importantes y tienen que ser muy rápidos y muy bien gestionados. Después de que se confirma que la paciente tiene un cáncer de mama con la biopsia, hay 45 días más, ¿ya? Para hacer todos los exámenes de tapificación que les contaba, el PET-CT, el escáner, el centigrama, lo que el paciente requiera, y harto tiempo también, ¿ya? Aquí entran las listas de espera del MinSal, ¿ya? Cuando uno ve la estadística, cerca del 66% de las pacientes que tienen el GES vencido están en estas fases iniciales, ya sea de confirmación de un cáncer o de tapificación. Y solamente el 33% posterior son los que están esperando un tratamiento de cirugía, quimio o radioterapia. Y una vez que ya tengamos toda la tapificación, el paciente pasa al comité oncológico y de ahí se cuentan 30 días para que, después que el comité dijo que hay que hacer cierto tratamiento, la paciente puede partir, ¿ya? Como ven, son lapsos súper largos, ¿ya? Y que generan angustia en los pacientes y así largos son, así tampoco se cumplen. Entonces, estos plazos, entre comillas, que son muy largos, reitero, son mucho más extendidos, ¿cierto? Por las listas de espera y la falta de cumplimiento de la garantía. Y por eso se está sacando mucho paciente ahora al sistema privado dentro del plan de alerta sanitaria del gobierno. Ahora, brevemente, para ir avanzando más rápido, como estoy de tiempo, quedan 10 minutitos. El tratamiento de cáncer de mama es súper complejo, la verdad depende de muchos factores, pero este es un esquema lo más sencillo posible, ¿ya? Cuando tenemos cánceres pequeños, ya sea en etapa 1 o etapa 2, en general lo que se hace es una cirugía, ¿ya? Que actualmente se hace una cirugía conservadora, ¿ya? O mastectomía parcial, en que solamente se saca el cuadrante donde está la enfermedad y se deja el resto de la mama, que después sí se tiene que irradiar para evitar una recidiva del tumor, ¿cierto? En el futuro. Eh, Antes, hace 30, 40, 50 años, se hacía una mastectomía radical, en que se sacaba toda la mama, ¿ya? Y estaban estas mujeres mutiladas, probablemente usted haya visto alguna en su consulta, pero eso ya raramente se hace. Si hay una indicación cuando es un tumor multicéntrico, cuando una mujer tiene más de un foco en distintos cuadrantes, ahí sí o sí va una mastectomía completa o radical, ¿ya? Pero cada vez se hace menos. Y en esa misma cirugía se aprovecha de hacer una técnica que se llama gangliocentinela, en que se inocula un colorante, ¿ya? En la mama, y también una sustancia reactiva que drenan hacia el primer ganglio de la cadena axilar. Ese se retira y se manda a biopsia rápida durante el pabellón para determinar si la paciente está con alguna lesión en la axila o no. Y si el ganglio centinela aparece positivo, ahí el cirujano lo que hace es hacer una disección axilar y saca todos los ganglios de la axila, ¿ya? De los niveles 1 y 2. Pero si 3 y 2, perdón. Y si el ganglio centinela sale negativo, ahí el médico no explora más la axila, y eso es muy bueno porque genera menos secuela a largo plazo. O sea, la disección axilar, que es sacar todos los ganglios de la axila, uno de los efectos secundarios a largo plazo más terribles que vemos es el edema del brazo, ¿ya?
y por lo tanto trata de evitarse, y eso se ha logrado bastante con la implementación de cáncer centinela, que ya lleva más de 20 años en uso. Y después que el paciente se hace la cirugía, se hace la radioterapia, que ahora es muy corta, dura 5 días solamente, no 33 como antes. Dependiendo de lo que sale en la biopsia, si eventualmente hay algunos factores de riesgo, o si la paciente es muy joven, si el tumor mide más de 2 centímetros, por ejemplo, ahí eventualmente se le puede indicar también quimioterapia adyuvante, se llama, que es para evitar una recaída. Y si el receptor es positivo, también se deja hormonas, por supuesto. Ahora, en tumores más grandes, al diagnóstico, por ejemplo, estos que miden más de 3 centímetros o comprometen la piel, ahora lo que se hace es partir primero con quimioterapia para achicar el tumor, y después de eso recién se hace una cirugía. Esto es para también conservar la mama, ¿ya? Para evitar la mastectomía radical. Es bastante impactante a veces ver mujeres con tumores de 5 centímetros que se hacen la quimioterapia por unos meses. Después se hacen exámenes de control con una resonancia y se ve que el tumor ha desaparecido completo o queda un tumor muy pequeño. Y ahí la paciente es candidata a una mastectomía parcial y así no la mutilan, ¿ya? Y después también completar con radioterapia y a veces más quimioterapia. Y las mujeres que están metastásicas al diagnóstico, ¿ya? Que aparece alguna lesión en algún órgano, lo más frecuente, reitero, son pulmón, hueso, hígado y cerebro. Ahí no es necesario operar porque ya la enfermedad está diseminada, y lo que se hace es quimioterapia de distintos tipos según el perfil molecular. También se puede hacer inmunoterapia, terapia dirigida, hay un montón de drogas que han salido ahora último para estas pacientes que las permiten tener vivas incluso años, ¿ya? Incluso con enfermedad metastásica. Y se hacen tratamientos para control de síntomas, se hace radioterapia paliativa sobre huesos, sobre lesiones cerebrales, medicamentos para el dolor a través de las unidades de cuidados paliativos, ¿ya? Pero en general todo lo que se hace es para aumentar la sobrevida de estas pacientes y aliviar los síntomas, pero lamentablemente no las podemos curar. Como les contaba, está la cirugía conservadora, ¿cierto? Que es la más frecuente por lejos, ¿ya? Ahora último, gracias a la mamografía y gracias también a las quimioterapias preoperatorias. Está la mastectomía radical aún, que se hace en tumores muy grandes o multicéntricos, ¿cierto? O cuando la paciente no se puede irradiar. También a veces hay preferencia de la paciente que pide hacerse una mastectomía completa, o cuando son mamas muy pequeñas y va a quedar una asimetría muy grande con la otra, entonces ahí las mujeres lo que solicitan es una mastectomía completa, pero ahí lo que se hace además es una reconstrucción inmediata, que es otro tema que no lo tengo aquí en la presentación. Ahora está muy en boga hace muchos años también el reconstruir la mama, ya sea con tejidos propios de la persona, como por ejemplo con musculatura abdominal, o con prótesis mamaria, ya sea en el mismo momento de la mastectomía o en forma diferida después que la paciente termine su tratamiento oncológico. Y la radioterapia, ¿ya? Que es mi especialidad, ¿cierto? Que es un tratamiento con radiación, como dice su nombre, de la mama, tratamiento muy corto, de 5 días ahora se hace, y que es estándar, sí, obligación hacerla después de una cirugía conservadora para eliminar cualquier resto, ¿cierto? Invisible para el cirujano que haya quedado el tumor, alguna célula maligna, y evitar que esta enfermedad recaiga y genere otro problema. La radioterapia, al igual que la cirugía y la quimioterapia, está demostrada que aumenta la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama. Esto ya también lo adelanté. Según el subtipo molecular, está la hormonoterapia, está la terapia anti-HER2, que es el trastuzumab, y ahora último se sumó el pertuzumab. Está la quimioterapia, que es lo que más conoce la gente, que hay múltiples tipos, ¿ya? Y las triples negativas, que lamentablemente no se benefician mucho de lo anterior, pero sí se les dan algunos esquemas de quimioterapia, inmunoterapia, pero con un resultado menor. Para los pacientes de la etapa 4, entonces lo que se busca, ¿cierto?, es mejorar su calidad de vida, prolongar la vida, ¿cierto?, y aliviar los síntomas. Y para esto se usa preferentemente quimioterapia, ¿cierto?, según el tipo hormonal y molecular del tumor, cirugía o radioterapia para aliviar dolor, fractura o sangramiento. Y habitualmente se va cambiando, ¿cierto?, los esquemas terapéuticos, porque además el tipo molecular del tumor va cambiando en el tiempo, y no es raro que una paciente requiera muchos esquemas de quimioterapia y otras drogas, ¿cierto? Y reitero, pueden estar vivas 3, 4, 5 años o más, ¿ya? Y con buena calidad de vida gracias a estos tratamientos, que por suerte gran parte los cubre el GES y los seguros catastróficos de la ISAPRE. Y los cuidados paliativos, que son fundamentales. Esto no solamente es para los pacientes en etapa 4, sino que para toda paciente que tenga síntomas, incluso con el tumor etapa 1 o 2, que tenga dolor por el tumor, por la cirugía, por lo que sea.
Esto no solamente para el final de día, sino que para acompañar al paciente durante todo el proceso que tenga síntomas, ya sea por el tumor o los tratamientos. Y una vez que la paciente se mejora, se saca del programa. Y cuando una paciente que sea paliativa, por supuesto, sea metastásica, continuará hasta el final de su vida. Una vez que la paciente se ha tratado, ya ha terminado su terapia, siguen controles con su oncólogo, pero eso no siempre ocurre, porque ustedes saben, en Chile hay un poco de oncólogo y bien frecuente que los pacientes, por ejemplo, FONASA, que son derivados del sistema privado, van a su tratamiento y después son dados de alta. Y por lo tanto no tienen un control frecuente con su médico tratante de la quimio, de la radio, de la cirugía. Entonces no sería raro que a algunos de ustedes, ¿cierto?, les toque ver pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas y que requieren controles, ya sea para ver si la enfermedad ha vuelto o no, y para ver síntomas relacionados con la misma enfermedad que tuvo o con los tratamientos que está recibiendo, como la hormonoterapia, por ejemplo, que produce bochorno y otras alteraciones. Y además que estas mujeres siempre van a estar en riesgo de tener un segundo cáncer, y por lo tanto hay que cuidar mucho los factores de riesgo manejables, los que les contaba al principio de la charla, que mantengan un buen peso, que tengan actividad física, que no fumen, que no beban alcohol. Entonces aquí el rol del médico general también es fundamental en la etapa de seguimiento, que la verdad es de por vida. También hay otras especialidades que apoyan, ¿cierto?, a estas pacientes. Está la psico-oncóloga, ¿cierto?, porque este es un drama personal y familiar, y por supuesto hay muchas mujeres con cáncer de mama que sufren de depresión y otros trastornos de salud mental. Los kinesiólogos, que son fundamentales en el manejo del edema del brazo que les contaba anteriormente. Por ejemplo, también muchas veces las mujeres después de una cirugía quedan con cierta rigidez del brazo que les impide hacer una adecuada radioterapia, entonces tienen que hacer eso primero, rehabilitar el hombro antes de pasar ese tratamiento. Y nutricionalmente también, porque mantenerlas lo más flaquitas posible, ¿ya?, para evitar, ¿cierto?, una segunda patología oncológica. El flujo, esto ya para ir cerrando, ¿ya? Entonces, y haciendo un resumen de la clase, primero tenemos la sospecha. Ustedes contaba, Senia contaba al principio que tenemos múltiples casos en la semana, ¿cierto? Muchas veces desde las mamografías que se hacen en el centro, que pudiesen ser un cáncer de mama, y por lo tanto esto tiene que ser visto por un médico, una enfermera, una matrona, ¿cierto?, para alentar al paciente y rápidamente activar su GES, si es que un BRAF 4 o 5, para que se haga la biopsia, ya sea en el centro que le corresponde, ¿cierto?, o gestionada en forma personal particular. Después están los exámenes de imágenes, ¿cierto?, para etapificar si la paciente está metastásica o no, si el tumor ha invadido otros órganos, ¿cierto?, o cercano a la mama. Después el comité oncológico, ¿ya?, que vamos a tener aquí todos los viernes también para discutir este tipo de casos. Y finalmente la derivación, ya sea a su red de salud que le otorgue FONASA, ¿cierto?, su hospital público, esto a través del CESFAM, ahí entran, después se van derivados al hospital, o al ISAPRE, o en el convenio que tenemos con Oncovía, ¿cierto?, como red privada, ¿cierto?, y que puede recibir a estos pacientes de manera particular. Ya tuvimos una reunión ahí muy interesante ahí con la directora médica y el gerente de Maipo Salud, para que los pacientes que en el fondo prefieran, ¿ya?, optar por un tratamiento de forma más rápida, ¿ya?, y a un costo más razonable que en otras clínicas, se puede atender en la red de Oncovida. Yo también trabajo ahí, así que ahí hicimos este convenio, ¿ya? Así que esto yo creo que es la última diapositiva antes de entrar a las conclusiones. El cáncer de mama, entonces, es la primera causa de muerte oncológica en mujeres chilenas, y la detección precoz es fundamental. La mamografía es el único método que lamentablemente reduce la mortalidad, todo lo otro no existe, por lo menos demostración de lo contrario. Muy importante conocer la clasificación BIRATS, ¿cierto?, para derivar rápidamente a las mujeres con BIRATS 4 o 5 a una biopsia. Esta biopsia tiene que tener esta clasificación de receptores moleculares, ¿cierto?, para definir el tratamiento. Muy importante que los médicos manejemos ciertos conocimientos sobre la clasificación TRM, ¿cierto?, porque se orienta el tipo de exámenes que le vamos a hacer para tipificar, y que después el tratamiento, ya que se hace la red más compleja, ¿cierto?, es multimodal y tiene múltiples componentes, ¿ya?, como lo que les he contado. Yo creo que ya estamos listos, sí, creo que en el tiempo, así que dejo de compartir. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. No sé si está
la doctora Patricia, que quería dar un mensaje al final para recordar también. Ahí está la doctora. Ya, doctora, le dejo. Hola, muy buenas tardes. Estamos encantados de tener tanta audiencia. Creo que el polo más atractivo ha sido la eminencia que nos está dando las clases, doctor Becerra, muy agradecidos por su excelente presentación y por el trabajo que está haciendo con nosotros en Maipo Salud, que vamos en el camino de la oncología, preocupándonos de este problema que es tan frecuente y que cada día va a ser más. No solo tenemos pacientes que diagnosticamos con cáncer, sino que sabemos de familias, amigos o conocidos que lo tienen, y estamos llenos de sobrevivientes de cáncer que también nos necesitan, que son muchos casos nuevos, buenos tratamientos, algo estamos haciendo, hay menor mortalidad que antes, pero son muchas personas que quedan con la palabra cáncer puesta en sus etiquetas y tenemos que saber qué hacer con ellos. Así que muchas gracias. Les recuerdo a todos los asistentes que tenemos un test de conocimientos para que nos demuestren que han aprendido en esta clase fantástica y va a ser necesario para darles la certificación final. Y los invitamos a que sumen a conocidos amigos de ustedes en este curso que lo damos ampliamente difundido con todas las facilidades para que lo haga quien quiera. Y les vamos a certificar cuando hayan asistido y aprobado estos tests. Así que, por favor, revisen sus correos donde va toda la información. Eso de mi parte. Sí, yo preparé una pequeña prueba, ¿cierto? Está fácil la prueba, ¿ya? Pero creo que un buen Sí, el resumen link quedó en buen el chat por resumen. si acaso. Sí, y ahí se la está mandando la CENI. Sí. O sea, si se saca un 6 para arriba es que entendió casi todo. Muchas gracias, doctor. Sí, oiga, no sé si hay alguna pregunta, yo creo que tenemos unos minutitos para preguntas, si es que a alguien le interesa. Parece que quedó todo súper claro. Estoy preguntando cuánto tiempo va a ser la prueba. Eso sí. Eso ya depende de la doctora y la CENI. No hemos puesto plazo para responder el test porque lo que realmente queremos es que se interesen en los temas y avancen en conocimiento. Todos necesitamos saber más cada día y estamos ayudando a que esto ocurra. Acuérdense que también se puede ver las grabaciones de forma diferida, de modo que si una persona revisa esta clase en 2 meses más, recién ahí va a hacer su test. El test va a ser después de que entren a la clase. Eso es lo que queríamos ordenar. Y no nos importa tanto que, que tengan un plazo para que todos corran y se desesperen, sino que realmente nos interesa que aprendamos porque nuestro paciente está con cáncer y tenemos que verlo bien. Sí, bueno, mi recomendación entonces, tienen la clase ahí disponible, ¿cierto? A través de CENIA. Ya la pueden repasar. Nosotros, dentro de esta asesoría que estoy haciendo en Maipo Salud, tenemos comunicación diaria, ¿ya? A través de WhatsApp, de correo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan con un paciente, ya sea en la consulta, ¿cierto? O que hayan visto en la semana, la pueden hacer a través de CENIA o de la doctora, ¿ya? Y yo ese mismo día les puedo contestar también para orientarlo. Y como también les anuncié en la charla, ya conformamos nuestro comité oncológico, ¿ya? En que los viernes, ¿ya? Después de clase, cuando tengamos clase o a la 1:30, está abierto a todos los colegas que trabajen en Maipo Salud para presentar los casos que quieran presentar, ¿ya? Por cualquier razón. O sea, inicialmente están orientados, ¿cierto?, a orientar el estudio, ¿cierto?, y llegar a una buena etapificación, ¿cierto?, para después derivar al paciente a una red en que se pueda tratar. Pero también puede ser que tengan pacientes ahí que estén ya en quimio, en radio o con otras complicaciones y muchas veces los pacientes no tienen acceso a sus oncólogos tratantes de los hospitales sobre todo. Entonces, capaz que le lleguen a ustedes alguna consulta de morbilidad aguda, etcétera. Y también, por supuesto, los puedo orientar. Como un interconsultor así, no 24/7, pero casi. Doctor, hay una pregunta que le hicieron en el chat. A ver si me la puede leer. Dice,
Si la paciente se realizó la biopsia, ¿cuánto tiempo debe pasar para tomar un examen de imagen, ya sea resonancia magnética o PET? Dada la inflamación que se genera y la alteración que pueda verse en la imagen, ¿hay un tiempo estimado? No, en general se hace todo en simultáneo. Mire, cuando las personas hacen la biopsia, habitualmente el procesamiento del tejido y el informe del patólogo demora varios días, ¿ya? Demora 1 o 2 semanas, ¿ya? Puede ser un poco más incluso, ¿ya? Porque si hay que hacer algunos marcadores específicos. Entonces, en ese tiempo, ¿ya? Se pueden hacer todos los otros exámenes sin problema. O sea, el PET-CT, la verdad, no se va a alterar por una inflamación de la punción, y el escáner tampoco, así que la verdad se puede hacer todos los exámenes en paralelo. No hay restricción. O sea, de hecho, ojalá que se haga todo en paralelo, porque mientras más rápido sea todo, mejor para la paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces nos vemos la próxima clase, es en 2 viernes más, que es el día, 3 de julio, a ver si me acuerdo, el 3 de julio. de cáncer de colon. ¿Ya? Cáncer de colon, perfecto. Ya, Muchas pues, gracias, doctor. muchas gracias por la audiencia, por las Doctora, felicitaciones. Llegaron muchos saludos, corazones, besos, todo eso. Ya, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos los que quedan. Nos vemos en 2 semanas.